A continuación, vamos a ver una de las aperturas más antiguas que se conocen, puesto que ya en el siglo XVI se tiene constancia de su utilización, el gambito de rey. Esta apertura implica el sacrificio de un peón y pretende obtener superioridad central. Veámoslo sobre el tablero. Después de una apertura de peones de rey, el jugador blanco avanza el peón F4, que al no estar protegido, es capturado por el peón enemigo. La situación queda pues con las negras con un peón de ventaja. ¿Qué logra el blanco a cambio? Desviar el peón negro de su tarea de controlar el centro y ganar, por tanto, superioridad central. De esta manera, el blanco está ahora en condiciones de avanzar su peón de dama a D4 y dominar el centro con una fuerte pareja de peones, además de aspirar a recuperar el peón de menos gracias a su alfil de C1. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el gambito de rey prácticamente ya no se utiliza. ¿Por qué? Si el negro responde con dama H4 jaque, el blanco no puede responder avanzando su peón a G3, puesto que las negras podrían capturarlo sin problemas con su peón de F4. Por tanto, si bien es cierto que el blanco ha ganado el centro, la posición de su rey queda muy debilitada y a merced del fuerte ataque de la dama negra. Esa es la razón que hace que el gambito de rey sea una jugada tremendamente arriesgada y que casi ningún jugador de élite utiliza. A pesar de sus inconvenientes, la jugada peón F4 es una jugada muy potente, que de no ser bien defendida, puede suponer un grave problema para el jugador rival. Esa era la pretensión de los maestros antiguos. Veamos de manera abreviada el beneficio que podía ofrecer el gambito de rey. Empezamos con una partida disputada en 1575 que enfrentó a Ruy López de Segura, el famoso clérigo español que inventó la apertura española, con el italiano Leonardo da Cutri. En aquella ocasión, a la jugada peón F4, el jugador italiano respondió con peón a D6. En consecuencia, y al no obrar de manera adecuada, el blanco desplegó un letal procedimiento de ataque basado en un sacrificio de su alfil en F7 que acabaría llevándolo a la victoria. No nos hemos detenido a explicaros la partida paso a paso, porque nuestra intención era que vierais cómo una respuesta inadecuada podía convertir en efectivo el gambito de rey. Veamos otro ejemplo, también de manera rápida. En esta partida, disputada en 1590, después de peón por F4, el blanco jugó alfil C4. Esta jugada le permitió responder al jaque de la dama negra en H4 con rey F1. Así, el blanco pudo atacar la dama rival y disponer de hasta 4 efectivos desarrollados para dominar el centro de manera total. El resultado final fue una contundente victoria de las blancas. Analicemos ahora cómo se lleva a la práctica la idea de las blancas de dominar el centro. Imaginemos que el blanco juega la principal continuación del gambito de rey, evitar que la dama enemiga pueda situarse en H4. Para ello, deberá desarrollar su caballo a F3. Si, como en el ejemplo que estamos viendo, las negras no responden correctamente,
Las blancas pueden recuperar el peón de menos jugando alfil por F4 y lograr un desarrollo ideal que les permitirá dominar el centro y obtener una gran libertad de movimientos. Todo ello debido a los tiempos que ha perdido el negro capturando en su segunda jugada el peón de F4. Gracias a casi 5 siglos de práctica, el gambito de rey tiene unos fundamentos teóricos tremendamente desarrollados. Visto que por razones obvias no vamos a poder analizarlos todos, vamos a daros algunas ideas básicas. Fijaos. En primer lugar, cabe decir que el gambito de rey puede ser aceptado cuando las negras capturan el peón de F4 o rehusado cuando no lo hacen. De las muchas formas de rechazarlo, una de las más simples es desarrollar el alfil a C5 para presionar la diagonal que ha quedado débil tras el avance del peón blanco. Dicha jugada es viable porque en realidad el peón de F4 no amenaza con tomar el de E5. Observad que, de lo contrario, las negras darían jaque con la dama en H4. Y las blancas, para no mover el rey, se defenderían con peón a G3. Ello provocaría que la dama tomase el peón de E4 y ganara material de forma decisiva con el ataque doble sobre rey y torre. Por lo tanto, la jugada alfil C5 permite a las negras un desarrollo tranquilo y quedar a la expectativa de lo que decidan hacer las blancas. Pero, ¿cuál es la forma más popular de rechazar el gambito de rey? Pues con el contragambito Falkberg, o lo que es lo mismo, con un avance del peón negro a D5. Con este movimiento, el negro obliga prácticamente al blanco a tomar con el peón de E4 en D5 y se asegura varias opciones de seguir jugando, todas ellas de gambito. Una sería el gambito Falkberg, que avanza el peón a E4 y dificulta el desarrollo de las piezas blancas. Otro contragambito, menos conocido pero muy interesante, es el del letón Nimzowitsch, un jugador muy creativo de principios del siglo XX que ideó el sacrificio del peón en C6 para contrarrestar de forma agresiva el gambito de rey. Ahora vamos a conocer las principales líneas teóricas del gambito aceptado. Después de E por F4, el blanco desarrolla su caballo a F3. El negro responde con peón a G5 para defender su compañero de F4 y atacar el caballo, que está impidiendo a la dama negra realizar el ataque mortal en H4. Por otro lado, también podemos aceptar el gambito respondiendo con la defensa Fischer, peón a D6. Cuando el blanco responde atacando con peón a D4, el negro defiende avanzando el suyo a G5. Cabe resaltar que durante un tiempo se consideró que la defensa Fischer era la refutación perfecta del gambito de rey. Pero volvamos a la variante principal. Fijaos. Una de las formas más atractivas de gambito es el llamado Polerio Mucio. Estudiémoslo. El alfil blanco desarrolla C4 y cuando el negro contraataca de manera muy agresiva con peón a G4 para inmovilizar el caballo de F3 y dar el jaque con la dama, se produce el enroque de las blancas y la entrega del caballo. A cambio, tienen, como veis, hasta 5 jugadas de desarrollo y unas piezas excelentemente bien situadas para atacar el punto F7. ¿Cómo nos podríamos enfrentar a la variante del tercer movimiento de las negras, G5? Pues avanzar el peón blanco a H4. De esta manera, tras la respuesta del negro, peón a G4, comprobamos que la jugada dama H4 ya no es posible. Ello da lugar a la forma principal del gambito de rey, que no es otro que el Kieseritsky, caballo a E5, llamado así en honor de este jugador de la época romántica.
Otra posible respuesta de las blancas sería aplicar el famoso y arriesgado gambito Allgaier, caballo a G5, que prácticamente ya no se utiliza. Hagamos ahora una pausa para hablar de este maestro austríaco, Johann Allgaier, quien por su baja estatura fue uno de los ocupantes del compartimento secreto de la primera máquina de ajedrez, llamada el Turco. Construida y presentada en sociedad por el escritor e inventor eslovaco Wolfgang von Kempelen en 1769, el Turco fue la primera máquina de la historia que simulaba jugar al ajedrez. Su interior mostraba un mecanismo de relojería que, al activarse, era capaz de jugar una partida de ajedrez contra un jugador de alto nivel. Sin embargo, la cabina no era más que una ilusión óptica que permitía a un humano de baja estatura esconderse en su interior y manejarla. Interesante historia, ¿verdad? Bien, y antes de pasar a los ejercicios, atentos a esta recomendación. A la pregunta, ¿es recomendable utilizar el gambito de rey? La respuesta es clara, no. En lugar de ello, os sugerimos que juguéis la apertura española. Si jugáis con negras y os enfrentáis al gambito de rey, lo mejor que podéis hacer es utilizar la defensa Becker. Esta, en vez de comprometer de manera tan temprana el avance G5, lo que hace es prepararlo mediante la jugada peón H6. De esta manera, tras la respuesta de las blancas, peón D4, defendemos el peón de F4 con peón a G5. El principal argumento de esta defensa es que gracias a ella impedimos el avance del peón a H4 con nuestro alfil en G7. Así, y tras unas jugadas que podéis ver rápidamente, el negro conseguirá mantener suficientemente sólida la estructura G5-F4 para impedir al blanco desarrollar su alfil de C1. Volvamos a la posición que resultaba tras mover nuestro peón a H6. Tras dicha jugada, si las blancas juegan D4, nosotros jugamos G5. Si ahora las blancas atacan con su alfil en C4, trataremos de desarrollar nuestras piezas con normalidad, como podéis ver, a casillas naturales. Por lo tanto, y en resumen, la sólida defensa Becker será ideal para enfrentarnos a un gambito de rey.